ultrasonido endoscópico del World Gastroenterology Organization y es parte del Departamento de Gastroenterología del Hospital San Ignacio. De nuevo, doctora Ardila, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué pena que la cámara no me activó y no sé por qué, pero bueno, aquí estaré acompañándolos y haremos comentarios a lo largo de la charla y cualquier pregunta que surja al final, pues lo discutiremos. Gracias por la invitación. Excelente, doctor. No se preocupe, igual a veces el internet tiende a caerse cuando no comparte la cámara, pero muchas gracias. Listo, Julián, ¿puedes compartir? Listo, ya. Me avisan cuando vean mi pantalla. ¿Ahí la ven? No, aún no. No, todavía no. Ah, ya está cargado. Ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, Lucía e Iván pueden iniciar. Hola, buenas noches a todos. Entonces vamos a iniciar. Julián, ¿puedes por favor pasar la diapositiva? Entonces vamos a hablar hoy del estreñimiento, pues básicamente acerca de los fármacos y pues un poco del manejo que debería tener el médico general acerca del mismo. Sí. Ok, entonces en primer lugar, pues vamos a hablar de qué es el estreñimiento porque es un concepto que puede ser muy variado y digamos que tiene muchas percepciones y muchas definiciones, digamos, a lo largo del tiempo. Entonces, ya si lo objetivizamos y buscamos una definición, digamos, objetiva, eh, es la que da los criterios de Roma 4 y este va a ser, pues, la aparición de síntomas por más de 6 meses y la presencia de 2 o más de los siguientes criterios que están ahí abajo durante el más del 25% de las deposiciones en los últimos 3 meses. ¿Cuáles son esta sintomatología? Pues que haya esfuerzo defecatorio, heces duras, que haya sensación de evacuación incompleta o sensación de obstrucción anal o bloqueo anorrectal, maniobras manuales para facilitar la defecación y o menos de 3 deposiciones a la semana. También debe cumplirse el criterio que no haya presencia de heces acuosas. Y muy importante que los criterios no son insuficientes para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, que es una condición que en muchos casos pues se va a parecer mucho a este. Iván, te interrumpo entonces un segundito rápido Claro. para no alargar mucho la charla. Exacto, esos criterios de Roma 4, digamos que han venido evolucionando a lo largo del tiempo, son relativamente recientes, creo que son como desde el 2017, que pasó de Roma 3 a Roma 4, y se ha visto como el cambio constante en las clasificaciones, en los criterios diagnósticos para distintos trastornos funcionales. Los criterios de Roma 4 se basan en trastornos funcionales gastrointestinales. Entonces uno lee eso y uno dice, no, yo necesito casi que esa cartilla para uno clasificar al paciente pues con estreñimiento funcional, pues eso de evaluar 25% en los últimos 3 meses, digamos que uno dice, bueno, ¿y yo cómo cuantifico ese porcentaje? Esto es muy aplicado, digamos, a la clínica y a la percepción del médico, obviamente, pero pues había que puntualizar y poner valores para esto, de tal forma de hacerlo un poquito más unificado al momento de valorar estos pacientes en la consulta. Importante, bueno, todos esos síntomas que presenta el paciente, lo que va a diferenciar o un factor diferenciador importante entre el estreñimiento como tal al síndrome intestino irritable, variedad o subtipo estreñimiento, que es el que nos interesaría en este momento para esta charla, es básicamente la presencia de dolor, ¿no? Entonces, rápidamente en el intestino irritable, también ha cambiado de Roma 3 a Roma 4 y digamos que la variable importante en el subtipo de estreñimiento es que haya un dolor abdominal asociado a la defecación, ¿vale? Y eso que mencionan ahí, pues de no existe presencia de heces acuosas, ya veremos más adelante a lo largo de la charla, les haré una pausa, porque a veces hay algunos estreñimientos que pueden generar en el paciente que la evacuación sea muchas veces líquida.
Dale, sigue. Listo, muchas gracias, doctor. Una pequeña cuña, qué pena. Es que creo que no le aclaré al doctor. Como ellos están pensados para 40 minutos, doctor, usted cuenta de media hora o un trecito más para sus comentarios, para que pues no se apure para Ah, darlos. bueno, perfecto. Mil gracias. Ahora sí, perdón, sigue, Iván. Listo, Julián, por favor, la siguiente. Bueno, entonces, datos rápidos en cuanto a la epidemiología, pues es un desorden, una enfermedad bastante prevalente, digamos que se ha visto reportes de hasta 15% de prevalencia. Es el sexto más síntoma gastrointestinal más frecuente cuando se consulta, digamos, en la consulta primaria y en general afecta a pues a personas de todas las edades, razas y géneros, pero es ligeramente más frecuente en mayores y en mujeres, a un radio de 1.5 a 1. Y pues se ha visto que se relaciona con una baja actividad física y pues con personas que tienen bajos ingresos y un bajo nivel educativo. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, se puede clasificar el estreñimiento de muchas formas. La primera de todas estas es si es primario o secundario. Hablamos de un primario cuando es pues exclusivamente un desorden funcional y secundario cuando este estreñimiento pues ya se debe a otro tipo de causas, principalmente medicamentos. Entonces, en los medicamentos pues hay muchos tipos de medicamentos que pueden generarlo. Ahí les pusimos la tabla, muy importantes pues los opioides y los anticolinérgicos, pero también como podemos ver hay muchos otros que son muy usados en la práctica clínica, antihipertensivos calcio antagonistas, diuréticos, entonces siempre se debe preguntar acerca de los medicamentos que está tomando el paciente antes pues, de hacer un diagnóstico de estreñimiento funcional. Otros tipos de trastornos metabólicos como la diabetes o el hipotiroidismo, la hipercalcemia pueden causarlos e incluso se ha visto que varios trastornos psiquiátricos como trastornos de la alimentación como bulimia y anorexia, depresión o trastornos anorrectales como la enfermedad hemorroidal pueden ser causantes. Ya podemos ver también que pues, existen condiciones neurológicas que alteran pues, la motilidad normal como la esclerosis múltiple o lesiones medulares cuando son pues, extensas y otras causas como miopatías, amiloidosis, esclerodermia. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que lo que se recomienda en estos casos es que se haga pues una historia clínica muy completa, un examen físico muy completo, buscando que haya algún tipo de signo de alarma o pues, alguna evidencia de que se encuentre una de estas causas secundarias. Más sin embargo, lo que se recomienda es que si no existe ningún signo de alarma para que haya algo secundario, pues puede diagnosticarse, digamos, con cierta tranquilidad, pues el diagnóstico de funcional. No sé, ahí el doctor si tenga algo que opinar al respecto. Sí, digamos que importantísimo, como en todo, pero en esto de pronto aún más por las múltiples percepciones que tienen los pacientes en cuanto a clasificar o definir qué es la constipación. Entonces es hacer un buen interrogatorio, preguntarle. Yo siempre les digo en la consulta, pero para usted, ¿qué es estreñimiento? Porque ellos te llegan a la consulta diciéndote, tengo estreñimiento y de paciente a paciente tú ves que la definición varía en lo que te dicen que es estreñimiento. Y asimismo en la literatura, digamos que el estreñimiento se ha descrito como tanto en la frecuencia, alteración en la frecuencia de las deposiciones, pacientes que se ha descrito que pueden tener 3 deposiciones o menos por semana, o que yo le doy un poco más relevancia a eso, la dificultad que tienen al momento de evacuar. Pacientes que tienen mucho esfuerzo defecatorio, mucho pujo, sensación de evacuación incompleta, necesidad incluso, que eso ya digamos que es un hallazgo clínico pues muy relevante, que necesitan desimpactación manual, meter el dedo pues para desimpactar la materia fecal. También distensión o la consistencia en las deposiciones, que ustedes también lo han visto seguramente a lo largo de la carrera, clasificado por la escala de Bristol. Entonces, Bristol 1, 2,
digamos que clásicamente se asocia a pacientes con estreñimiento. Entonces, importante eso, sumado a todo lo que tú mencionaste en las tablas previas, el uso de medicamentos en pacientes mayores de edad, con múltiples comorbilidades, digamos que eso es un factor importantísimo a la hora de evaluar factores asociados que pueden estar empeorando y que, como vas a describir en el manejo, a veces incluso dejándoles manejo, si uno no corrige la causa de base, que puede estar deteriorando o causando ese estreñimiento, pues no vamos a ver un efecto mayor en el uso de los medicamentos con los que contamos en la actualidad. Listo. Muchas gracias, doctor. Listo, entonces continuando, pues, Julián, puedes pasar, por favor. Entonces, sí, como nos dijo el doctor, pues ya descartamos un secundarismo y diagnosticamos pues nuestra primera sospecha es un estreñimiento funcional, pues existen varias clasificaciones que se han visto para esto. Uno de esos es de la AGA, que se basa principalmente pues en los análisis distintos de la motilidad y pues con unas pruebas complementarias para medir las funciones anorrectales. Sin embargo, pues esto ya es un paso más adelante. Y digamos que aquí lo vamos a dividir en tres clasificaciones, pues que es un estreñimiento con un tránsito normal, con un tránsito disminuido y una tercera categoría, que van a ser los desórdenes de la defecación, que pues estos, no, digamos, la fisiopatología va a ser completamente diferente y estos son los pacientes que probablemente no van a responder a las primeras líneas de manejo y pues ya es un manejo, digamos, para el diagnóstico, tanto para el diagnóstico como para el manejo, pues es totalmente distinto y pues más allá, digamos, un paso más allá, digamos, no para tanto para el médico general. Exacto, sí, son pruebas ya, digamos, un poco más avanzadas y también de alto costo incluso, que digamos que en la consulta general posiblemente no los vayan a solicitar. Son pacientes que de pronto el médico general ha probado con tratamientos iniciales, que ya mencionarás ahorita más adelante, entonces no voy a tocar mucho el tema, y no ha visto respuesta. Entonces hay que estudiar un poquito más esa parte del funcionamiento como tal, del tracto digestivo, del colon, de la región anorrectal, y de pronto más adelante lo mencionarán. Yo hago un paréntesis acá. Digamos que discriminar esa parte del tránsito lento o no, hay pruebas para evaluar eso, pero se ha visto, y hay algoritmos diagnósticos que ponen en el orden de exámenes a realizar primero descartar un trastorno defecatorio, que es el último que tú muestras ahí en esa gráfica, porque se ha visto que muchos pacientes que terminan con ese diagnóstico de trastorno defecatorio, esencialmente o principalmente con la realización de la manometría anorrectal, que ayuda a corroborarlo, se ha visto que presentan secundariamente una alteración en el tránsito del colon. Entonces, por eso, primero uno evalúa si está o no presente ese trastorno defecatorio y en caso de encontrarse, digamos que mejorando eso, va a mejorar en muchos casos también la alteración en el tránsito del colon. No lo contrario. Entonces, por eso a veces uno en el algoritmo prefiere corroborar o no la presencia de ese trastorno defecatorio. Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, existen otras clasificaciones. Julián, puedes seguir a la siguiente, por favor. Existen otras clasificaciones, pues digamos, similares. La de Roma lo va a clasificar pues, en un estreñimiento funcional. El síndrome de intestino irritable, pues con predominio de estreñimiento, como ya nos mencionó el doctor, y los desórdenes de la defecación. Más sin embargo, puedes continuar. Más sin embargo, pues como dijo el doctor, es muy, digamos, a veces es difícil diferenciar entre estas dos pues, condiciones. Muchos de los síntomas tienden a sobrelaparse y a veces pues es difícil el diagnóstico, entonces pues se ha propuesto una clasificación, digamos, clínica, digamos, para orientarse más, en donde se clasifica pues en aquellos que tienen estreñimiento con dolor o sin dolor. Y ya después va a ser que yo voy a mirar qué tan fuerte es ese dolor, cuál es la intensidad y si se asocia o no a un desorden de la defecación. Bueno, en la siguiente diapositiva
como actualmente la mayoría de los pacientes definen el estreñimiento, y como nos va a aparecer en Google si buscamos una definición común, es como la alteración del intestino que consiste en una excesiva retención de agua en el intestino grueso y que consiguiente a este va a haber un endurecimiento de las heces, por lo cual se hace muy difícil su expulsión. Esto se va a deber a dos causas principales, que son las alteraciones sensitivo-motoras del colon y la disfunción del suelo pélvico. Sin embargo, también como ya mencionó Iván anteriormente, hay otras alteraciones y otras causas que se han identificado, como la reducción de la ingesta calórica, las alteraciones del microbioma, las alteraciones anatómicas y algunos medicamentos. En la siguiente diapositiva podemos ver que según esta definición, lo que se va a ver afectado por las causas que les acabo de mencionar es la función colónica motora normal, que como ya sabemos, el colon va a servir para el proceso de absorción de agua y electrolitos y pues va a ser el lugar de la formación, el reservorio de las heces. Particularmente sus paredes va a tener pues unas fibras musculares que van a formar 3 bandas, a lo que le vamos a llamar las tenias colónicas, y en su parte terminal vamos a encontrar el recto, que tiene pliegues transversales y también válvulas rectales que van a ayudar a sostener pues el contenido fecal. Todo esto con el objetivo de pues transportar los alimentos, de poder fragmentarlos, mezclarlos y finalmente ya hacer un reservorio de las heces hasta el momento de la defecación. Para lograr esto, pues vamos a tener 3 movimientos característicos, que son la segmentación, que van a ser pues ondas tónicas de contracción que se van a desplazar hacia adelante y hacia atrás. Se van a producir con una frecuencia de alrededor de 3 o 4 por minuto y van a permitir como un contacto prolongado con la mucosa del contenido intestinal. También vamos a tener movimientos en masa, que van a ser ondas peristálticas muy fuertes, que también se van a producir cada 3 o 4 veces al día, y su función básica va a ser del vaciado de la mayor parte del colon, pues en sus porciones ya distales, en el colon sigmoide y el recto, y la regulación de estos movimientos se va a dar por el reflejo gastrocólico o el reflejo duodenocólico. Y ya por último, pues el vaciamiento, que es cuando se va a producir el movimiento en masa del contenido intestinal, va a alcanzar el colon sigmoide y el recto, y esto va a causar una distensión de las paredes y va a dar inicio al reflejo de la defecación o expulsión de las heces. Este estímulo de la distensión va a alcanzar el sistema nervioso central en la médula y va a producir una respuesta que puede ser de continencia para inhibir o abortar este reflejo, o una respuesta de permiso si están las condiciones adecuadas para darse la defecación, que va a llevar a diferentes contracciones que van a terminar en la defecación. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver, como ya les describí, lo que normalmente pasa es que las heces van a llegar a la ampolla rectal, favorecidas por el peristaltismo intestinal, que son todos estos movimientos de los que les acabo de hablar. Va a haber una distensión de la ampolla rectal que va a estimular los receptores rectales y va a provocar la relajación del esfínter anal interno involuntario, y las condiciones, si lo permiten, si estamos cerca de un baño, si están las condiciones que todo tiene que estar, pues va a haber una relajación del esfínter anal externo, que es aquel que podemos controlar, con contracción de los músculos del suelo pélvico para aumentar la presión abdominal y finalmente llegar a la defecación. Mientras que lo que vamos a ver en esta patología, que es el estreñimiento, pues va a haber una retención fecal en la zona retrosigmoidea y va a producir un aumento de esta distensión rectal que va a conllevar a un mayor dolor o temor a la defecación. Cuando ya esto es algo crónico o persistente, esta distensión puede llevar a una pérdida progresiva de la sensación de la defecación, con heces cada vez más endurecidas y con posibilidad de producción de fecalomas, que por rebosamiento pueden llegar a producir incluso una incontinencia fecal. Entonces, Lucía, te interrumpo un segundito, pero muy buena la explicación. Eso era lo que me refería yo cuando hablaban de heces líquidas. Y uno lo ve, nosotros digamos que en la Javeriana se pueden sentir orgullosos de que está, yo creo que el mejor servicio de fisiología digestiva del país y de Latinoamérica. Ahí se realizan un amplio volumen de estudios de fisiología, hablando de esta parte, pues de manometrías anorrectales,
que ayudan a evaluar esos trastornos defecatorios que han mencionado y evaluar las conductas a seguir, la terapia de biofeedback que van a hablar seguramente más adelante. Entonces, hay algunos pacientes que uno llega indicado de pronto por el médico que remite para el examen y pone la indicación del estudio. Digamos que uno lo primero que pregunta es, ¿la manometría se la están pidiendo por incontinencia o por estreñimiento? Y a veces llega con indicación de incontinencia, pero nosotros siempre optamos por preguntarle a los pacientes, hacer un interrogatorio, que es lo que les hice énfasis, que es súper importante, y los pacientes terminan diciendo que no, que pasan varios días de pronto sin hacer deposición y en algún momento ya sale la deposición muy líquida. Entonces eso es lo que llamamos nosotros como una incontinencia, pero por rebosamiento, que es lo que tú acabas de explicar. Y esos pacientes es estreñimiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a poder encontrar una fisiopatología del tránsito lento que va a ser el estreñimiento aislado de tránsito lento, que generalmente se utiliza como marcador de disfunción motora del colon y se cree que debe ser por una disregulación anormal o por alteraciones del sistema nervioso central, que va a causar pues alteraciones sensitivo-motoras en el colon y que pueden ser por reducciones de los nervios intrínsecos del colon y de las células intersticiales de Cajal o por disfunción de los neurotransmisores mismos. Esto va a llevar a una disminución de la actividad motora del colon, de todo lo que ya les había hablado, y esto puede desencadenar ausencia o anormalidad de las contracciones propagadas de alta amplitud o deterioro o ausencia de actividad motora del sueño y la vigilia, que puede desencadenar pues, el incremento de la propulsión retrógrada nocturna y un enlentecimiento, pues un freno de la propulsión colónica. Y por otro lado, en la próxima diapositiva podemos ver los desórdenes defecatorios, que también se les conoce como obstrucción funcional de la salida, disinergia anorrectal o disfunción del suelo pélvico, cuya patogenia no es tan clara y se cree que son el resultado de un aprendizaje inadecuado de la contracción del esfínter, posiblemente iniciado al evitar el dolor o el trauma que causa la defecación en estos pacientes. Y esto va a causar que haya un anismo, que es una presión anal alta en reposo o contracción paradójica, o una disinergia, que es la relajación incompleta del suelo pélvico y esfínteres anales externos. También puede haber otras anomalías como la reducción de la sensación rectal o deformidades estructurales como rectocele y excesivo descenso perineal. Estas pueden coexistir y ser primario o secundario al estreñimiento. Las últimas dos que les acabo de mencionar pueden ser la causa o puede ser lo que desencadenó las causas anteriormente mencionadas. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver lo que les acabo de explicar, que va a haber una incapacidad para coordinar la musculatura abdominal, pélvica y rectoanal durante la defecación, lo que va a llevar a una inadecuada fuerza de propulsión abdominal o rectal, o alteraciones de la relajación anal con un aumento paradójico de la resistencia, que como ya les decía puede desencadenar cosas como la debilidad del suelo pélvico, rectocele, descenso perineal o el síndrome de úlcera rectal solitaria, o por otro lado, alteraciones de la regulación del eje cerebro-intestino, hiposensibilidad rectal o alteraciones motoras globales que generalmente en el 32% se asocian con gastroparesia. Sí, entonces digamos que después, bueno, cuando vayan a rotar y como veo que están muy interesados en toda esta parte, son bienvenidos en la unidad de gastroenterología y ahí se hacen diariamente procedimientos de manometría no rectal. Lo que tú dices, hay trastornos disinérgicos que pueden estar asociados a una alteración en la relajación del esfínter anal o a una alteración en la contracción o en la fuerza ejercida a nivel, en este caso sería rectal, en la manometría anorrectal. Entonces, eso ha llevado a clasificaciones, que eso no tienen ustedes por qué saberlos, pero en la manometría hay distintos patrones que se observan en las disinergias defecatorias. Entonces, hay pacientes a veces que uno ve y se ve por presiones, muy bonito con colores, se ve que si el paciente, el problema está de pronto en que en la parte anal
no está relajando al momento de defecar. Entonces de pronto hace una buena contracción del recto para botar la materia fecal, pero no está relajando el ano. Entonces obviamente eso genera pues una alteración, no está coordinado el proceso de la defecación. En otros pacientes a veces es que no relaja el esfínter anal y tampoco se está contrayendo el recto. Entonces el paciente está aún peor. En otros pacientes hay una adecuada relajación del esfínter anal y una contracción parcial o inadecuada de la ampolla rectal. Entonces hay distintos fenotipos, digamos, de esos trastornos defecatorios que también van a tener importancia al momento de definir las terapias de biofeedback en estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Entonces, ya en la siguiente diapositiva vamos a ver un algoritmo de manejo donde básicamente vamos a resumir todo lo que hemos hablado. Entonces, vamos a tener un paciente con estreñimiento crónico, le vamos a pedir la test estructurales para evaluar cómo está la anatomía estructural y vamos a tratar en primera instancia de darle suplementos dietarios de fibra, o vamos a tratar de usar laxantes como los que vamos a hablar más adelante en la charla y vamos a hacer un seguimiento. Entonces, si mejoraron los síntomas o no, si mejoraron, pues vamos a continuar con este plan. Y si no mejoraron, vamos a realizar una mano, que es una prueba, como ya nos venía contando el doctor, donde se va a colocar un transductor de presión en el ano para evaluar el mecanismo del esfínter anorrectal y la sensibilidad. Se usa en pacientes con incontinencia o estreñimiento y pues básicamente pues se va a insuflar un balón varostático para evaluar esta sensibilidad y capacidad rectal. Si esta es normal, pues se va a tratar con secretagogos o agentes procinéticos, y si es anormal, pues ya se va a tratar como un desorden defecatorio y vamos a tener otro tratamiento. Es importante que sepamos que los médicos generales normalmente van a llegar hasta la primera parte que les mencioné, y ya en la manometría y para la realización del resto de ese algoritmo, pues vamos a necesitar de un gastroenterólogo, que creo que ya el doctor nos puede ayudar más un poquito con esta parte. Sí, entonces hay clave la parte en el segundo recuadro donde ustedes dicen que paciente con estreñimiento, realizar laboratorios y descartar o hacer evaluación estructural. No a todo paciente, y como lo mencionó previamente Iván, no a todo paciente vamos a llevar a una colonoscopia, por decir. Uno lo ve a veces que es una práctica habitual pedirle a pacientes con estreñimiento la colonoscopia, que es un examen que se practica realmente de rutina, no es costoso, pero digamos que no es lo indicado en una evaluación inicial del paciente con estreñimiento. Uno indicaría estudios de colonoscopia para descartar alteraciones estructurales en ese paciente, en esa tabla que mostró Iván, con signos de alarma, ¿sí? Entonces, que presente cualquiera de esos signos de alarma, pues seguramente entrará en una primera etapa de la evaluación diagnóstica, la realización de una colonoscopia. De lo contrario, y es lo que deberían hacer los médicos generales, hay que dar recomendaciones, evaluar factores asociados que pueden estar causando o deteriorando ese estreñimiento y dar manejo con los distintos tipos de manejos en el orden que veremos más adelante, con modificaciones en la dieta, ingesta de fibra y así. Ya entraremos nosotros a cumplir otro papel en la evaluación diagnóstica con la realización de la manometría y otros exámenes mucho más avanzados, como la defecografía, que está por ahí mencionada también. Hago la aclaración de que la prueba de expulsión del balón que mencionas ahí, eso se hace rutinariamente en todos los pacientes con indicación de manometría no rectal por estreñimiento. En pacientes que lleguen por incontinencia no tiene ninguna utilidad o repercusión clínica. Puedes seguir si quieres. Listo, entonces ahora vamos ya a hablar de los fármacos. Antes de esto, pues recordar un poco acerca de cómo se forman pues, las heces. Sobre todo recordar que pues, el líquido va a ser lo principal que va a determinar el volumen de las heces y su consistencia. Y que pues básicamente el agua representa del 70 al 85% de su peso, y pues que durante su paso a través del intestino va a tratar de buscar un balance entre la excreción y pues la absorción.
Entonces, como vemos en la gráfica, vemos que solo 1.5 litros de agua de 9 que normalmente pues llegan al intestino van a llegar hasta la válvula ileocecal, y de esos pues básicamente solo 100 mililitros de agua son los que van a salir para, pues, para hacer parte de la materia fecal y pues ayudar al movimiento de la misma. Entonces pues aquí podemos ver que tanto la disminución de la motilidad como la excesiva extracción del agua pues puede también llegar a generar estreñimiento. Entonces, Julián, si sigues, por favor. Entonces, bueno, eh, también otros puntos importantes va a ser que la motilidad del colon no solo pues sirve para mezclar, digamos, los elementos del bolo fecal, sino también para poder absorber de una manera más fácil agua. Entonces, tanto la motilidad reducida, pues no, como pues el incremento de contracciones que no van a propulsar el bolo, pues pueden llegar a generar estreñimiento. Entonces tiene que ver pues también con la fisiopatología que explicaba Lucía. Y entonces, como es difícil detectar cuál es de estos dos procesos es el que está predominantemente en el paciente, pues el tratamiento del estreñimiento, pues en principio va a ser empírico y se va a basar en principios que realmente no son específicos. Otras definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto al mecanismo de acción es que hablamos de laxación cuando se evacúa la materia fecal que fue formada por el recto, y de catarsis cuando hay evacuación de la materia fecal, pero esta no tiene forma. Y pues saber que la mayoría de laxantes van a tener, la mayoría de los fármacos que usamos en el estreñimiento van a tener efecto laxante, pero hay algunos de estos que tienen un efecto de catarsis que a dosis bajas se van a comportar como laxantes. Entonces, siguiente, William, por favor. Y entonces van a tener varios mecanismos de acción. Pueden retener el líquido intracelular, pueden reducir la absorción neta de líquidos y de esa forma mejorar la consistencia y el volumen para evitar pues, que haya afectación. Pueden alterar la motilidad, sobre todo inhibiendo aquellas contracciones que no están propulsando el bolo. Y aún se ha visto en estudios, pues en experimentos, que van a aumentar la actividad de la oxígeno-nitricosintasa, y esto pues ha visto que va a estimular la secreción colónica y la motilidad, y que también inhibe contracciones segmentarias. Con esto, pues, decirles que probablemente los laxantes que usemos no solo van a tener, pues, el efecto grande que, digamos, los va a agrupar, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, sino también pueden llegar a tener alguno de estos mecanismos de acción también influyendo dentro de los mismos. Entonces, con respecto al mecanismo de acción, como vamos a ver, se van a dividir los grandes grupos de laxantes. Entonces están los formadores de volumen, que son principalmente las fibras, que como ya dijo Lucía, pues son prácticamente la primera línea de tratamiento en estos pacientes. Están los osmóticos, que ya vamos a hablar más del mecanismo de acción particular, como la lactulosa o el polietilenglicol, estimulantes como el bisacodilo, y pues estos son como los fármacos principales dentro del estreñimiento, digamos que los más formulados en una consulta primaria. Y luego van a estar los secretagogos como la lubiprostone, la linaclotida, o procinéticos como la prucaloprida, que ya son pues manejo, como vimos en el algoritmo, un poco más avanzado, cuando se hayan descartado que no hayan desórdenes defecatorios y cuando probablemente hayan fallado los de primera línea. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues ya hablamos de los fármacos que tienen, digamos, de primera línea, que son los formadores de volumen y son las fibras. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las fibras? Que pues básicamente estos resisten la digestión enzimática, llegan casi intactos, por así decirlo, al colon, y pues van a generar un efecto de masa. Aquí pues en ocasiones las bacterias que se ubican en el colon fermentan la fibra,
y van a generar ácidos grasos de cadena corta que tienen un efecto procinético, pero también pueden aumentar la masa bacteriana que se encuentra en el colon, y de ahí pues vamos a ver una explicación acerca de los efectos secundarios más comunes que tienen, y saber que algunas fibras que no se fermentan por las bacterias también van a tener un efecto similar. Entonces, que el efecto neto pues, de las fibras van a variar, depende de su composición. Las fibras se dividen principalmente en dos, las no solubles y las solubles. Entre las no solubles, pues vamos a ver al salvado de trigo como uno de los más eficaces para incrementar el peso de las heces, o ya las fibras que se encuentran bastante en las frutas y las verduras, que contienen pectinas y hemicelulosas. Y ya hablamos de las solubles con el psyllium, que es un muciloide hidrófilo y pues que, como dije anteriormente, cuando se fermenta pueden llegar a incrementar la masa bacteriana colónica. Su dosis usual va a ser de 1.5 a 4 gramos y este puede ir, digamos, ajustándose hasta llegar a la meta. No sé, el doctor, si quiere agregar algo acerca de, pues, cómo se inicia este medicamento, esta fibra. Sí, entonces digamos que en estos pacientes que uno ya tiene pues clasificados con estreñimiento, que vamos a iniciar o optar por optimizar el manejo en un abordaje inicial en nuestra consulta, digamos que uno mira qué factores hay, los modifica, ya sean por antecedentes patológicos que pudieran estar influyendo, la parte de medicamentos que venga tomando, y dentro del manejo inicial nosotros sí comenzamos rutinariamente, en muchos de estos pacientes, diría yo la mayoría, dando recomendaciones dietarias. No hay mucha evidencia, si uno se pone a ver literatura con evidencia fuerte en general para el manejo del estreñimiento, en lo que es el manejo farmacológico, no es robusta la evidencia. Sin embargo, la fibra sí, digamos que tiene múltiples publicaciones que apoyan su uso dentro de una primera línea. Y de estas contamos con varios tipos, digamos, de fibra, como las que tú has mencionado. Las dosis, por lo general, cuando uno da sobres de fibra, que ya habrán distintas marcas, inicialmente uno debiera empezar de menos a más. Ahí dicen dosis por lo general de 1.5 a 4 gramos. Por lo general los sobres que nosotros formulamos, la mayoría tienen 4.4 gramos, y uno va evaluando la respuesta del paciente en el tiempo. Uno le va dando recomendaciones a futuro, porque no es verlo cada 2 semanas, uno seguramente lo volverá a ver dentro de unos meses, pero le va diciendo que en caso de tolerarla, puede ir aumentando esas dosis hasta llegar a 10, hasta 15 gramos incluso al día de ser necesario. Pero se empiezan en dosis iniciales que por lo general acá vienen de 4.4 gramos, y se van aumentando a las 2 semanas y así progresivamente hasta un máximo de esa dosis que te dije. En algunos pacientes, si uno ve que los que lo suspenden principalmente la fibra, el suplemento de fibra, es porque les genera mucha distensión. Eso se ve, digamos, o se ha descrito pues en la literatura, que ocurre mucho en pacientes que tienen o que se ha corroborado una constipación de tránsito lento, a diferencia de aquellos que tienen un tránsito colónico normal. Obviamente, para iniciar la fibra no les vamos a hacer a todos estudios de tránsito colónico, porque no, costo-beneficio pues no tiene sentido. Pero muchos de esos pacientes que vemos que no responden o que suspenden los tratamientos por sintomatologías, sobre todo de distensión abdominal, pueden estar cursando con un tránsito colónico lento. Pero básicamente, pues, de efectos adversos más allá de eso no existen, y es una primera línea que utilizamos todos en la práctica del manejo de estos pacientes. Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, ¿qué consideraciones hay para usar las fibras? Aquí pusimos una imagen acerca de, pues, algunos medicamentos, en particular frutas y verduras que tienen, pues, un buen contenido de fibra, y digamos que, pues, cambiando el estilo y la dieta de los pacientes puede llegar en ocasiones a ser suficiente.
Bueno, como dijo el doctor, pues se ha visto que estos probablemente no vayan a ser la mejor alternativa en aquellos con estreñimiento que tienen tránsito lento o el que está asociado a los medicamentos. Y pues al no ser pues un medicamento, digamos, como un laxante en sí, puede llegar a tardar semanas en ser evidente su efecto, entonces pues eso toca decírselo al paciente. Contraindicaciones, pues que haya síntomas obstructivos, megacolon o megarrecto o una impactación fecal. Y bueno, como dijo el doctor, entre los efectos adversos más importantes, pues va a estar la distensión, el meteorismo, y ahí existe un tipo específico de fibra que se llama el policarbófilo cálcico, que libera calcio en el tubo digestivo y pues este se va a absorber, entonces por tanto debe evitarse en pacientes que pues no queremos darles calcio o que estén consumiendo tetraciclinas. Entonces, la farmacocinética pues no se absorbe y es básicamente pues lo que estamos buscando. Ya pues ahí hablamos de las dosis y cuál es la evidencia, como dijo el doctor, pues la evidencia entre los fármacos no es muy robusta, pero se ha visto que pues los solubles como el Xylem se fue más efectiva en varios estudios que el placebo, sobre todo al mes y a los 3 meses, mientras que las fibras no solubles, pues se vieron que fueron más efectivas que el placebo, solo fue a 3 meses. Entonces, básicamente los solubles tienen pues una evidencia un poco más robusta y pues los efectos adversos, constipación y diarrea. Entonces, siguiente, porfa. Bueno, los siguientes fármacos son los osmóticos. Entre estos, pues están, en primer lugar, los glúcidos no digeribles y alcoholes. Los osmóticos, pues todos tienen un efecto, un mecanismo de acción similar, pues van a aumentar la presión osmótica dentro del lumen intestinal y eso va a llevar agua y electrolitos dentro del lumen intestinal y a aumentar pues así la masa y además favorecer la peristalsis, como podemos ver en la imagen. De los glúcidos no digeribles, pues los más importantes son la lactulosa, eh, y estos pues son hidrolizados en el colon, se convierten en ácidos grasos de cadena corta y eso es lo que va a generar su efecto osmótico dentro del intestino. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver las dosis, pues como vemos, principalmente van a estar disponibles en soluciones al 70%, que se administran pues de a 15 a 30 mililitros en las noches y puedo, como las fibras, irlos aumentando hasta un máximo de 60 mililitros al día en dosis fraccionadas. Este se ha visto que tiene mejor evidencia que las fibras en el estreñimiento causado por medicamentos, particularmente por opioides o por vincristina, o el estreñimiento en ancianos o con estreñimiento crónico idiopático. Los efectos tampoco son tan rápidos y pueden aparecer después de 24 a 48 horas de la primera dosis. En cuanto a los efectos adversos más importantes, pues el malestar abdominal y la distensión, pero se ha visto que usualmente a medida que el paciente lo va a tomar pues por un tiempo continuo, pues van a ir desapareciendo. Y bueno, aquí varias cosas, pues más tips que todo. El sorbitol, pues que se había pensado durante un tiempo que puede llevar pues, a no estar indicado en pacientes con diabéticos. Se ha visto que sí puede administrarse ya que no tiene influencia, pues mucha influencia en la glucemia del paciente. Y pues se ha visto la lactulosa, pues está indicada en la encefalopatía hepática, sin embargo, pues es como un dato curioso, no es el objetivo de esta charla. Si hay de la lactulosa, digamos que uno lo ve y no sé, de pronto ustedes lo han visto y cuando rotan por geriatría sobre todo, los geriatras les encanta utilizar la lactulosa como una primera opción, digamos, farmacológica en pacientes hospitalizados, ancianos y demás. Ahorita que hables del siguiente, del polietilenglicol, les hago un comentario al respecto. Eh, digamos que muchos pacientes se quejan de la lactulosa, pues por el sabor, es muy dulce primero que todo, tiende a producir o
a llevarlos al otro lado con mayor facilidad, pero ya que se vuelve también un poco intolerable la diarrea, pues, y el dolor abdominal. Digamos que en la práctica clínica, digamos que uno sí tiende a ver con relativa frecuencia de efecto adverso de este medicamento, el dolor abdominal. Y lo que tú dices, el sorbitol, que lo encontramos en muchos productos, pues, para endulzar, y que uno ve muchos pacientes que toman con exceso esos tipos de productos que consultan por diarrea. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, el segundo osmótico, muy importante, es el polietilenglicol. Básicamente el mismo mecanismo de acción, los polietilenglicolones de cadena larga pues no se absorben y su naturaleza de por sí altamente osmótica pues lo retienen al uso intestinal y pues sacan el agua hacia el lumen. Digamos que el polietilenglicol tiene varias indicaciones. Si se da grandes volúmenes, son eficaces. Se ha visto pues que ha superado al fosfato de sodio para aquella pues efecto laxante que se busca antes de un procedimiento en donde pues se requiere evacuar el colon. Entonces, en estos casos, pues la dosis es de 240 mililitros de solución cada 10 minutos hasta que pase una de dos cosas, o que se hayan consumido 4 litros o el líquido que salga del recto, pues es claro. Cuando se administra dosis tan altas, puede haber una transferencia neta de iones a través de la pared intestinal. Entonces, en estos casos, muchas veces tienen una mezcla isotónica de sulfato de sodio o bicarbonato de sodio o cloruro de sodio o cloruro de potasio para evitar esto. Pero, como dije, cuando se administra a grandes volúmenes. Exacto, eso que dices ahí, y eso pasa, los pacientes se equivocan con mucha frecuencia, viceversa, ya sea que van a ser llevados a procedimientos endoscópicos o en la consulta para el estreñimiento. Más que todo, cuando van a ser llevados a procedimientos endoscópicos, se preparan con el de 17 gramos, que es el del manejo del estreñimiento. Como tú dices, esos tienen unas modificaciones, unas modificaciones adicionales en la composición, que no van a generar una limpieza como tal, por esas adiciones isotónicas que tiene. Entonces es importante porque a veces los pacientes llegan súper mal preparados y porque tomaron el que no era. Lo otro, en comparación dentro de este grupo de osmóticos con la lactulosa que habías mencionado, digamos que este tiene, y es el motivo por el que yo creo que la mayoría de gastroenterólogos lo utilizamos como una primera opción dentro de este grupo de medicamentos, más que la lactulosa, es porque tiene más evidencia. Entonces ya hay estudios de Cochrane aleatorizados, revisiones de varios estudios clínicos aleatorizados comparando el PEG con la lactulosa, y se ha visto que el PEG sí tiene una mejoría significativa en comparación al otro en mejorar varios parámetros del estreñimiento, tanto la consistencia de la deposición como la frecuencia de las deposiciones, y con menos efectos adversos, principalmente el dolor abdominal, que fue el que les dije que tiende a ocurrir con una mayor frecuencia en pacientes que reciben la lactulosa. Y en cuanto a la dosificación, bueno, creo que eso lo vas a mencionar ahorita, ¿verdad? Lo de la dosificación. Sí, sí. Dale, tranquilo. Ok, bueno. Entonces, siguiendo, cuando no es, cuando no, pues digamos, cuando la indicación no es hacer una limpieza previa a un procedimiento, se usa, pues obviamente en dosis más pequeñas, puede usarse para que el estreñimiento, digamos, corto, es decir, que tenga menos de 2 semanas de evolución. Y a esto la dosis habitual pues va a ser de 17 gramos de polvo diluidos en 240 mililitros de agua al día. Un efecto adverso importante es que, como dije anteriormente, pues a grandes volúmenes o cuando se usa prolongado, extensamente y pues se hace de mala forma, de manera inadecuada, pues puede llevar a desequilibrios hidroelectrolíticos, precisamente porque que en dosis más pequeñas pues no tiene el otro preparado, pues que evita esto. Entonces, aquí pues tenemos las dosis y los efectos adversos que ya nos estaba comentando el doctor. Contraindicaciones del polietilenglicol, pues la hipersensibilidad al mismo,
cuando hay una enfermedad inflamatoria intestinal severa, obstrucción intestinal, megacolon tóxico o que tenga síntomas obstructivos del paciente. Y pues muy importante, pues como nos decía el doctor, que se ha visto que el polietilenglicol es el que tiene mejor evidencia de todos los otros fármacos contra el placebo, y pues después va la lactulosa, pero entonces si es entre los dos, el que más tiene evidencia es el polietilenglicol. Mejora la frecuencia de las deposiciones, la consistencia y ayuda también en el dolor abdominal. Ya lo de la dosificación, digamos que uno sí empieza, o a veces hay pacientes que uno sí ve que por la clínica, por lo que te refieren, tienen un estreñimiento muy severo, o sea, que te dicen que deposiciones una vez por semana, en fin. Esos pacientes uno pudiera iniciarles a unas dosis un poco más altas. Entonces eso no hay una fórmula estándar para empezar. Eso depende mucho de las características del paciente, de la clínica del paciente, y en algunos uno decidirá empezarles 2 sobres de 17 gramos al día, cada 12 horas, en otros pues el estándar que sí es 1 sobre al día, y uno mismo le va diciendo al paciente, porque la idea no es que se queden los 4 meses tomando eso y que le lleguen a la consulta a los 6 meses y te digan, no, no me sirvió para nada. Entonces uno tiene que darles pautas para que lo manejen de acuerdo a cómo vayan evolucionando, que lo evalúen 3 semanas con esa dosis de una vez al día, y si ven que no ha mejorado casi nada o muy poco, que le aumenten la dosis. Eso hay que hacerlo. Ok, muchas gracias, doctor. Y bueno, ahora vamos a la siguiente diapositiva con los estimulantes o irritantes. El principal de estos fármacos es el bisacodilo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo de fármacos? Pues que van a desencadenar una leve respuesta inflamatoria en el intestino, y esto va a acumular, va a favorecer la acumulación de agua en el lumen, la acumulación de electrolitos, y va a estimular la motilidad intestinal. Se ha visto que pues, pueden llegar a activar AMP cíclico o la producción del factor de activador de plaquetas, o incluso inhibir la bomba sodio-potasio. El bisacodilo como tal es un derivado del difenilmetano, requiere de esteroidasas endógenas para activarse, y por tanto sus efectos laxantes raramente se van a producir antes de las 6 horas. Puede estar en forma oral o en supositorios para administración rectal. En estos casos, pues su efecto va a ser mucho más rápido, de 30 a 60 minutos. Y pues una recomendación es que no se use por más de 10 días consecutivos por el riesgo de colon no funcional atónico. Más sin embargo, pues queríamos preguntarle al doctor qué tan común era esto, o esta recomendación, qué tanto se hace. Eso no es tan frecuente, obviamente depende de la dosis, y es que el problema en el estreñimiento son muchos, digamos, a veces uno tiende a ver eso más en población geriátrica y pacientes que abusan un poco por la misma desesperación en estreñimientos severos, lo que te digo, que pasan una semana, 10 días sin deposición, se angustian, dicen, no, me va a obstruir, esto no, y se sobredosifican. Pero no es un hallazgo frecuente realmente, pero puede verse más que todo asociado a dosis muy altas del medicamento, a una sobredosificación del medicamento. Nosotros, y ustedes lo verán o lo han visto en la consulta de gastroenterología, no utilizamos el bisacodilo con frecuencia, por más de que sea de un grupo distinto a los agentes osmóticos y pudiera tener un efecto complementario al polietilenglicol, que es con el que mayor frecuencia pues, utilizamos en nuestra práctica, no se utiliza mucho. Entonces se ha descrito que en muchos textos que es más como una terapia de rescate en pacientes que tienen una alteración, un estreñimiento, no tanto en la consistencia de las deposiciones, sino más en la frecuencia, entonces que llevan mucho tiempo sin hacer, pues este agente estimulante les puede ayudar. Y muchos pacientes son amantes pues del bisacodilo, y lo consiguen y lo compran ahí a libre demanda y lo toman con regularidad. Entonces uno lo ve mucho en la consulta, pero es más porque el paciente se lo autoformula. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, consideraciones rápidas sobre el bisacodilo en la siguiente diapositiva. Pues digamos que principalmente se excreta claramente principalmente en las heces,
La sobredosificación, adicionalmente de lo que nos estaba diciendo el doctor, puede generar incluso déficit de líquidos y pues alteraciones electrolíticas. Y una recomendación importante es que para evitar que esta, como les dije, es activada por esterasas endógenas, se activen antes de lo que pues debe activarse, es decir, en el estómago, que puede generar irritación y cólicos, pues se recomienda que se deban deglutir los comprimidos, pues masticarlos o fragmentarlos antes de deglutirlos y evitar pues el consumo de leche o antiácidos en la primera hora después de que se administra. Y está contraindicado pues en niños, pacientes que tengan dolor abdominal, apendicitis, pues que presenten impactación fecal o obstrucción, embarazo o colitis ulcerativa. Y en cuanto a los efectos adversos, pues calambres abdominales, alteraciones electrolíticas, náuseas, vómito, incluso se ha visto que puede llegar a generar vértigo. En cuanto a la evidencia, pues se han visto 2 estudios, demostraron una ventaja pues, del bisacoilo sobre el placebo, sobre todo pues en la constipación pues, funcional o primaria. Más sin embargo, no hay mucha evidencia acerca del uso de este fármaco a largo plazo. En la siguiente diapositiva ya vamos a entrar a los fármacos de segunda línea, que como les dijimos, ya es algo más adentrado y más específico ya de los gastroenterólogos, pero pues estos van a ser los secretagogos y los procinéticos, que como ya decía Iván, se van a usar cuando ya hayamos descartado con una manometría que no haya desórdenes defecatorios, y generalmente cuando los laxantes, los que acaba de mencionar Iván, no fueran suficientes para el manejo de los síntomas. Entonces, los secretagogos van a estimular la salida neta de iones y agua hacia la luz intestinal, acelerando el tránsito y así facilitando la defecación. Esto lo hacen activando canales en el enterocito apical de la superficie y aumentando el cloruro intestinal de la secreción. En la siguiente diapositiva vamos a ver 2 grupos. Primero, pues, la lubiprostona, que es un ácido graso bicíclico derivado de la prostaglandina E1 y hace parte de los compuestos llamados prostonas. Es un activador de acción local de los canales de cloruro de tipo 2 que mejora la secreción de fluidos intestinales ricos en cloruro sin alterar las concentraciones séricas de sodio y potasio. Al aumentar la secreción de líquido intestinal, la lubiprostona va a aumentar la motilidad en el intestino y esto va a facilitar el paso de las heces y va a aliviar los síntomas asociados con el estreñimiento crónico. Tiene una dosis de 24 miligramos diarios 2 veces al día. Y también vamos a tener la linaclotida y la plecanatida, que son activadores de la guanilato ciclasa C, que inducen la secreción de líquido en el tracto gastrointestinal a través de un aumento en el monofosfato de guanosina cíclico y posterior activación del regulador transmembrana de la fibrosis quística. Son similares a péptidos endógenos expresados en el intestino delgado como la uroguanilina o en el intestino grueso la guanilina, que también van a activar la guanilato ciclasa C. El evento adverso más común aquí es la diarrea, y la linaclotida por su lado tiene una dosis de 72 miligramos diarios y la plecanatida de 3 o 6 miligramos diarios. Particularmente tiene la indicación de que la cápsula se debe tomar al menos 30 minutos antes de la comida. Entonces ahí, para que sepan, pues la linaclotida y la plecanatide no la tenemos en Colombia. En Estados Unidos uno ve y hay mucha publicidad en los congresos y demás promocionando esos medicamentos. Son relativamente nuevos, pero ya llevan unos cuantos años en Estados Unidos con uso. Sí, la lubiprostona la tenemos nosotros y la usamos, como tú dices, en una segunda línea en pacientes refractarios a los manejos previos. La dosificación, digamos que está descrita de 24 2 veces al día. Sin embargo, nosotros, pues dependiendo obviamente de la severidad, tendemos a empezar con una dosis de 1 al día, de 24, y en la siguiente valoración, digamos que se le va aumentando esa dosis.
pero es un efecto que funciona muy bien en una gran parte de esos pacientes en donde no hemos observado una respuesta a los manejos previamente mencionados. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para terminar, en este grupo de los fármacos de segunda línea vamos a encontrar la prucaloprida, que hace parte de los procinéticos mencionados anteriormente por Iván, y este derivado de la dihidrobenzofurano carboxamida, y va a ser un agonista selectivo de alta afinidad del receptor de serotonina 5-HT4, lo cual va a explicar pues sus efectos procinéticos. Va a inducir contracciones peristálticas de alto calibre y tiene una dosis diaria de 2 miligramos que se van a absorber rápidamente, y sus concentraciones plasmáticas máximas se van a alcanzar alrededor de 2 a 3 horas. Los efectos secundarios más frecuentes son dolor de cabeza, náuseas y diarrea, y se va a utilizar en el tratamiento sintomático del estreñimiento crónico en mujeres, usualmente que sean menores de 65 años, sin antecedentes cardiovasculares isquémicos y o con menos de un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y no sé si el doctor tenga algo más que añadir. Sí, ahí lo que tú dices, y es importante, yo digamos no lo he usado en mi práctica todavía, pero existe, solo hay un laboratorio que la produce en Colombia, y digamos que también es dentro de esos que entra en una segunda línea. El problema, y es más por lo que yo he oído de colegas, es el efecto adverso, principalmente la cefalea, que hace que los pacientes realmente no toleren la continuidad en este tratamiento. Dentro de otros agonistas, pues, serotoninérgicos, hay otro, que fue el Tegacerot, que también, digamos que tuvo una retirada por parte de la FDA en Estados Unidos por un efecto adverso importante, que fue la isquemia mesentérica. Pero ya después, digamos, de varios estudios y modificaciones se vio o se está probando recientemente una indicación de para el manejo del estreñimiento en pacientes mayores de edad que se haya descartado alguna enfermedad isquémica vascular. Pues en esos pacientes, corroborado eso, pudiera darse una opción, tiene un aval pues de la FDA. Pero eso, pues digamos que ese es el armamentario que contamos. Digamos que ustedes difícilmente van a ver, a menos que hagan gastroenterología, o van a estar familiarizados con el manejo de estos últimos medicamentos que han preguntado, pero sí es muy importante pues que tengan noción de los algoritmos, de los manejos para la constipación, qué utilizar primero, hasta qué dosis pueden llegar, qué efectos pueden esperar adversos o benéficos en el paciente, cuándo pueden usar de pronto terapias combinadas, pues manejos combinados en el estreñimiento de difícil manejo. Y creo que felicitaciones porque ha sido una charla excelente, digna de un fellow de gastroenterología. La verdad, se las voy a mostrar con el permiso de ustedes a los fellows de allá porque me pareció muy bonita, muy sintetizado todos los datos importantes de la charla. Entonces, los felicito a los que realizaron esta presentación y esas diapositivas. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguno de los que está aquí tenga alguna pregunta que le quiera hacer al doctor o alguna pregunta directamente de la charla, pero pues gracias a usted por asistir, por acompañarnos hoy, y gracias a Manuelita y a Julián que nos ayudaron a mí y a Iván a preparar toda la charla. Digamos que les quede ahí de mensaje. La parte de la historia clínica a mí se me hace esencial. Bueno, entonces tener en cuenta la población a la que están viendo en la consulta, si es población jerárquica, si es gente joven. A veces uno tiende a ver esos trastornos disinérgicos o trastornos defecatorios en gente joven. Posiblemente en esos pacientes no estemos pensando efectos adversos de medicamentos o que haya que descontinuar algún tipo de medicamento. Entonces, hay que dirigir muy bien el enfoque diagnóstico de acuerdo desde que entra el paciente pues a la consulta de ustedes. Ya saben, pues, y lo dijeron muy bien, el orden de las terapias que contamos, cómo irlas dosificando, aumentando y demás.
en qué pacientes pudieran ser o no candidatos de llevar a estudios adicionales como de manometría, y esos pacientes en donde se documente pues el trastorno defecatorio, pues seguramente se beneficiarán más que del manejo médico, de una terapia de biofeedback, que también digamos que a veces es esa limitante porque no hay muchos sitios que hagan biofeedback aún en el país. En San Ignacio nosotros sí tenemos, en donde el paciente va inicialmente con una enfermera entrenada solo en eso, y hacen entrenamientos, como lo mencionaron al comienzo de la charla, con el fin de mejorar el componente que está alterado a nivel anorrectal, ya sea la alteración a nivel del esfínter anal o de la propulsión a nivel rectal. De lo contrario, si se ha descartado eso, pues evaluar la realización de estudios complementarios, tránsitos colónicos, de fecografías en algunos pacientes, y con el fin de dirigir ese manejo de este paciente con estreñimiento. Qué pena, yo tengo una pregunta. Digamos, como vimos en la presentación, en casos de que haya impactación fecal y que hayan obstrucciones intestinales o esofágicas muy severas, muchos de los medicamentos de primera línea están contraindicados. Entonces, en esos casos de estreñimiento, ¿cuál sería el manejo a seguir? Digamos que ese paciente te va a llegar por urgencias, impactación no esofágica, sino rectal, básicamente, ¿no? Hablando del estreñimiento. Esos pacientes incluso toca hacerles la desimpactación manual cuando llegan con digital, cuando llegan por urgencias. Entonces, casi que lo que muchos de ellos se hacen en muchas ocasiones con estreñimientos severos, sin llegar al punto de estar obstruidos, pero el médico tendrá al momento del ingreso tratar de realizar desimpactación digital, o si no colocación de enemas muchas veces para limpiarlo. Digamos, manejo tópico, no manejo tanto farmacológico por vía oral. Y dependiendo de la evolución, obviamente se les hacen pues, imágenes y demás, pero pueden llegar hasta cirugía. Gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. En caso de que mi paciente que llega a consulta por estreñimiento crónico, ¿qué claves clínicas me hacen pensar de que es más un síndrome intestino irritable de predominio del estreñimiento que un estreñimiento funcional? Digamos que eso es difícil, Manuelita. Es difícil distinguir eso. Muchas veces nos tomará muchas consultas de control para decir, no, realmente esto no es intestino irritable. Puede haber mucha sobreposición. Este es el gran paradigma, digamos, de los trastornos funcionales gastrointestinales en general, no solo hablando del tracto digestivo bajo, sino también de lo que llamamos la dispepsia funcional, trastornos ya de la parte gastroduodenal. Ese es el gran problema, que carecemos de diagnósticos cuantitativos para estas patologías. Eso sería lo ideal, que uno hiciera un laboratorio y dijera, no, salió positivo para eso, entonces ya lo encasillamos en tal diagnóstico. Pero el gran problema de estas patologías en general y de todo lo que abarca Roma 4 es que mucho se basa es en diagnósticos sindromáticos o sintomáticos, pues, en donde puede haber mucha sobreposición entre los distintos trastornos. Entonces, el hecho, o muchos pacientes podrán tener su constipación asociada a un síndrome intestino irritable, ¿sí? Por eso te digo que los criterios diagnósticos de cada patología, eso de decir que más del 25% de las veces, eso muchas veces es imposible, pues diría yo, pero es algo que nos ayuda a aproximar un poco y a orientar un poco hacia ese abordaje diagnóstico de estos pacientes. Entonces se pueden sobreponer. Lo que te digo, el dolor abdominal es importante, pero hay muchos artículos y mucha literatura descrita en cuanto a la constipación crónica y constipación severa, pacientes con muchos días sin defecar. Qué tanto influye el hecho del mayor tiempo sin hacer deposición con el desarrollo del dolor. Entonces, a veces es difícil discriminar eso, pero pues si uno se basa estrictamente en los criterios diagnósticos de Roma,
pues el dolor abdominal es algo de entrada en la consulta inicial que te ayuda de pronto a ir orientando el diagnóstico inicial. Puede que cambie en el transcurso del tiempo. Listo, gracias, doctor. No sé si los asistentes que nos quedan tengan alguna otra pregunta. Muy buena la asistencia. Usualmente vienen tantos a estas, ¿cuántos son en total? Ahorita hay dos grupos, según entendí, son Sí, farmacología y gastroenterología. sí, doctor, la verdad es que nos fue muy bien. Teníamos como casi 40 personas al inicio. Sí. Solo que pues a través de las charlas se nos fueron unos poquitos, pero pues el grupo de fármaco tiene como 28 personas y el de gastro más o menos lo mismo, pero pues usualmente no asiste tanta gente, realmente fue muy taquillera Y el de, el y tema. el de gastroenterología, me interesa ver cuándo se reúnen o cada cuánto hacen esas reuniones los distintos grupos. ¿Lo van escogiendo al azar o? Sí, sí, nos reunimos cada 2 semanas, entonces pues estamos iniciando con el bloque en conjunto con farmacología y pues nuestra siguiente charla va a ser la de síndrome de intestino irritable y así nos vamos reuniendo con temas de interés, vamos a exponer pancreatitis, ¿Siempre hemorragias de vías digestivas, tienen entonces profesores invitados? eh, en algunas, en la mayoría no, no. En la mayoría no, a veces sí. Ah, ok. Bueno, listo. Después los acompañaré en otras entonces. ¿Y qué les iba a decir? ¿Y cuánto tiempo lleva ahora soy yo preguntando, ¿sí ve? ¿Cuánto tiempo llevan en estos grupos de instaurados, pues? No, doctor, pues esta es una iniciativa relativamente nueva del grupo de interés de IMIC. IMIC lleva ya varios años, pero como especialidades llevamos desde finales del año pasado. Son nuestras primeras charlitas y pues estamos muy contentos de que nos haya ido también en las de gastroenterología. Ah, bueno, súper. Bueno, un gusto en serio, muy chévere. Y bueno, a sus órdenes para lo que necesiten allá en gastroenterología también. Bueno, Muchas gracias, doctor Ardila, por su asistencia y a todos por venir. Solo nos queda decirles que tengan buena noche, que les vaya muy bien. bueno, feliz noche, que descansen. Gracias, muy buena charla. Gracias. Gracias.